tal? Muy buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Titulares y comenzamos. Ingesa ha puesto en marcha el estudio de seroprevalencia. 900 personas seleccionadas formarán parte de este estudio que determinará el estado real de la expansión del virus en nuestra ciudad. Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha manifestado que la frontera entre Ceuta y Marruecos no se abrirá hasta que las condiciones sanitarias no estén garantizadas en ambos territorios. Está trabajando conjuntamente y se abrirán cuando las razones, vuelvo a decir, de salud pública, tanto de los ciudadanos marroquíes como de los ciudadanos españoles, lo permitan. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de este lunes 27 de abril. Comenzamos. Ingesa informa en su último parte médico de esta tarde a las 8 que se han registrado 3 nuevos positivos y 3 nuevos curados en relación a la incidencia del coronavirus en nuestra ciudad. Los nuevos positivos han sido detectados a través de los test rápidos de anticuerpos. Actualmente contamos en Ceuta con 20 casos activos por COVID-19. No es una situación de desescalada. No lo es, no estamos en periodo de desescalada todavía, estamos en una disminución de las medidas de confinamiento. Y el director territorial de Ingesa ha recordado que en Ceuta aún no ha comenzado la desescalada. Jesús Lopera ha dicho esto para recordar a algunos ceutíes que únicamente ha habido una disminución de las medidas de confinamiento y que continuamos inmersos en el estado de alarma. El director territorial de Ingesa ha sido claro, aún no estamos inmersos en la desescalada, sino que únicamente se ha producido la disminución de algunas medidas de confinamiento, como ha sido por ejemplo la salida a 1 hora de los menores de 14 años. Jesús Lopera ha dicho esto porque ha detectado que hay zonas de la ciudad que no están cumpliendo la norma. En Ceuta en general, gran parte de la población está siguiendo las medidas correctamente. Sin embargo, hay zonas en las que no. Y hay que tener en cuenta que esto pone en peligro a sus propios familiares y pone en peligro a otras personas. Por lo tanto, no es permisible que haya aglomeraciones de personas, que se utilice esta norma para hacer reuniones familiares, comidas o simplemente charlar y relacionarse con otras personas. El distanciamiento social persiste. Y es que Lopera advierte que podría haber un rebrote de la epidemia si no se cumplen las medidas de distancia social y confinamiento. Que los virus más potentes son los que van sobreviviendo y por lo tanto, aunque el número de virus sea menor, los que quedan pues son los que más infectan o los más fuertes, por decirlo de forma coloquial. Por lo tanto, si hubiera reinfección de varios grupos, podríamos tener un nuevo brote o varios brotes y estaríamos otra vez en la situación de partida. Ha recordado que todos los centros de Ingesa cuentan con un circuito diferenciado destinado a pacientes con dolencias respiratorias y para no respiratorios. Y además el director territorial ha querido hacer un llamamiento también a remar todos juntos y dejar atrás las críticas partidistas, en este caso contra la delegación del Gobierno. El Gobierno de España, siguiendo la cadena de mando, solo tiene en todos los territorios una sola voz, la de la autoridad sanitaria. Dejemos a un lado todos los intereses partidistas y trabajemos codo a codo porque este virus no entiende de ideologías ni credos y solo juntos, desde el acuerdo y la responsabilidad, podremos vencerlo. Y hasta el momento en Ceuta se han realizado 837 PCR y 935 test de anticuerpos. Hoy se va a comenzar a contactar con las 900 personas seleccionadas que van a tomar parte en el estudio de seroprevalencia. Este estudio dirá el estado real de la expansión del virus en nuestra ciudad y va a durar un total de 9 semanas en todo el país.
Las 900 personas de todas las edades seleccionadas en Ceuta empiezan a ser contactadas este lunes para tomar parte en el estudio de seroprevalencia. La encuesta es voluntaria, pero el director territorial de Ingesa ha pedido, por favor, que participen. El consentimiento debe ser de todos los miembros de la familia que tome parte. La encuesta consiste en varias preguntas y se tomarán 2 muestras. Esta toma de muestras comienza este martes. Se va a hacer en tres puntos. En atención primaria se va a centralizar en el centro de salud de la avenida de Otero, en el centro 2. En la atención especializada se va a centralizar en las consultas externas del hospital, donde se ha habilitado espacios para ello. Se van a dar citas por familias cada hora para que no haya aglomeración de personas, sino que cada familia irá a una hora determinada, a veces en horario de mañana, otras en horarios de mañana y tarde, y para aquellas personas que no puedan acudir al centro de salud o al hospital, pues se le hará la encuesta y la toma de muestras en su domicilio. Esto permitirá contar con una foto fija de la situación de la epidemia en estas semanas en las que se desarrollan las pruebas. Reseñar que en Ceuta hasta el momento se han realizado 837 PCRs y 935 test de anticuerpos. Esta mañana se ha hecho entrega de un lote de 120 kits para test del COVID-19 en el almacén del Hospital Universitario de Ceuta. Se trata de un pedido de 27 kilos, un envío que ha llegado procedente de Leganés y por vía aérea. Los test que han llegado son de seroprevalencia, también unos test que compraba el Ingesa y también los test que habitualmente envía el Ministerio de Sanidad. Han llegado esta mañana, que son más de 2.000 aproximadamente, aunque todavía desconocemos la cifra exacta. Jesús Lopera ha pedido encarecidamente a los ciudadanos que no compartan bulos ni mensajes de odio. Ha recordado que son muy dañinos. Dejémonos de transmitir bulos, de transmitir informaciones que no están contrastadas de ninguna de las maneras. Se ven cosas en redes sociales, se ven cosas en otras áreas, en otros medios, que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Se miran cosas, recibimos todos WhatsApp, recibimos todo Facebook y todo este tipo de tecnologías de la información, cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Algunas con muestras de odio o con muestras de falta de respeto a personas que tienen la enfermedad, a falta de respeto de personal sanitario que está dejándose el pellejo trabajando, voy a hablar en plan coloquial, haciendo todo lo posible y echando muchísimas horas en controlar la situación. A continuación les informamos de las denuncias formuladas por distintos sindicatos en materia sanitaria. CESIF recuerda que la desescalada solo puede hacerse si se adoptan las medidas necesarias. El sindicato señala que además de mascarillas, guantes y geles deberán adquirirse mamparas de protección y termómetros sin contacto y cámaras termográficas. Para CESIF, solo tras la realización de un test que compruebe si un empleado está contagiado o no, o que tenga los anticuerpos o no, la desescalada será segura. El Sindicato de Técnicos de Enfermería SAE ha ampliado la denuncia ante el Fiscal General del Estado por las mascarillas defectuosas. Señalan que es indignante que los profesionales sanitarios tengan que continuar mendigando equipos de protección y realización de test PCR para poder realizar su trabajo con toda seguridad, y que el escaso material que llega es defectuoso. Esta pésima gestión que vienen sufriendo desde hace 6 semanas, dice SAE, continúa poniendo en riesgo la salud de los profesionales. La plantilla de Correos es la de mayor índice de contagios por coronavirus del país tras la sanitaria, con 836 trabajadores positivos en España. Para Comisiones Obreras y UGT, estas cifras se deben a la irresponsable decisión del presidente de Correos al exponer a la plantilla sin equipos de protección individual durante más de 20 días con el fin de mantener el negocio.
Y Comisiones Obreras solicita a la Federación Española de Municipios y Provincias la creación de una comisión para abordar el proceso de desescalada en la administración local. Se debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores públicos en el regreso presencial a sus puestos de trabajo. Otro aspecto es la necesidad de realizar test para determinar si estos trabajadores pueden portar, aunque sea de forma sintomática, el coronavirus. Por su parte, UGT exige test de detección para los trabajadores de los supermercados y centros comerciales, ya que en estos días se han convertido, como todos sabemos, en los lugares de mayor interacción social. Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha referido a la actual situación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con respecto a Marruecos, cuyas fronteras se encuentran cerradas por la crisis del coronavirus. Marlaska ha afirmado que ambas fronteras se abrirán cuando no haya riesgo para la salud en ambos territorios, asegurando que las relaciones de España con Marruecos son perfectas y subrayando que Ceuta y Melilla tendrán un tratamiento específico. Tenemos fronteras terrestres en Ceuta y Melilla, como refieres, están cerradas consecuencia del coronavirus y de la necesidad de adoptar las medidas de protección y garantizar la salud de nuestros respectivos ciudadanos. En esos términos se está trabajando conjuntamente y se abrirán cuando las razones, vuelvo a decir, de salud pública, tanto de los ciudadanos marroquíes como de los ciudadanos españoles, lo permitan. Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas que por su ubicación geográfica tienen una relevancia y una importancia para el Gobierno de España y evidentemente nuestra ocupación es permanente respecto a sus necesidades. Tendremos que, dentro de la política de reestructuración, de reconstrucción económica, social a la que estamos hablando, Ceuta y Melilla tienen su singularidad y evidentemente van a ser objeto de un tratamiento individualizado como el resto de zonas de España, pero con su individualidad. Y vuelvo a decir que en ese ámbito, y lo importante y lo relevante es que nuestras relaciones con Marruecos son absolutamente perfectas. Nuevo vuelo extraordinario para españoles atrapados en Marruecos. De acuerdo con el anuncio del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Rabat ruega a los viajeros españoles que necesiten optar al vuelo extraordinario que va a organizarse en los próximos días que rellenen el formulario que encontrarán en su página web y que aporten la documentación solicitada. Hay que remitirlos únicamente al consulado correspondiente a su demarcación. En la valoración de las solicitudes se tendrá en cuenta los motivos excepcionales de salud, familiares y empleo debidamente justificados y documentalmente. Si finalmente resulta posible la inclusión en el vuelo, será Iberia la que entre en contacto con el interesado para proceder a la venta de los billetes que podrán adquirirse mediante pago con tarjeta de crédito. Y la ciudad demanda a la delegación del Gobierno que ponga en marcha cuanto antes un plan de acción para normalizar el confinamiento de los albergados de manera provisional. Alberto Gaitán también ha aludido a las ayudas al alquiler. En el Polideportivo La Libertad hay alojados 163 inmigrantes adultos y en el Polideportivo Santa Amelia 115 menores no tutelados. Los incidentes en los dos pabellones convertidos en albergues provisionales han continuado en las últimas horas, por lo que insistiremos en la videoconferencia del día de hoy que se mantiene con la delegación del Gobierno, así como las que se vienen manteniendo con el Gobierno de la Nación, en la necesidad de implantar cuanto antes un plan de acción y solucionar los problemas de orden público que se estaban produciendo a diario. Y que por parte del Gobierno de la Nación y de la Delegación de Gobierno se ayude a normalizar el confinamiento de estas personas. El portavoz del Gobierno se ha referido también a las ayudas de tipo social en esta situación de crisis económica por un total de casi 200.000 euros a más de 3.700 personas y 916 unidades familiares, aludiendo a que entre los afectados más de un 60% carece de ingresos. Y ya hay 80 familias también de trabajadores que se encuentran en situación de desempleo a causa de esta crisis sanitaria. En cuanto al número de llamadas telefónicas a Cruz Roja y atendidas por los servicios sociales para dar respuesta a las ayudas, Alberto Gaitán ha informado al respecto. Asimismo, se han recibido hasta la fecha 2.841 llamadas, 1.702 a través de la línea 900 habilitada el pasado mes de marzo y que, como saben, gestiona Cruz Roja,
y 1.139 a los teléfonos atendidos por el personal de la Consejería de Servicios Sociales que trabaja en turnos de mañana y de tarde. Más asuntos. Las cifras a día de hoy durante el estado de alarma en lo que respecta a propuestas de sanción han sido 3.179, los detenidos 35. Desde delegación del Gobierno se destaca el comportamiento ejemplar de ayer domingo con la salida de los menores con sus padres. Aunque se impusieron 19 denuncias, se mantiene la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la policía local en las áreas que la delegación califica como más reticentes a acatar las normas. Estas imágenes que están viendo corresponden a los controles efectuados este lunes por los agentes de la Policía Nacional en las barriadas de Benítez y del Príncipe. Más cosas, la Policía Nacional ha detenido a un joven por la quema de un vehículo en Villajovita. Los agentes identificaron igualmente a otro individuo como responsable de la quema de 2 contenedores en San Daniel. Y la actuación de las fuerzas de seguridad ayer domingo, primer día de la salida de los niños, fue con carácter pedagógico. Los agentes estuvieron en la mayoría de las ocasiones orientando y aclarando las dudas de los ciudadanos. Y no obstante, un vídeo compartido por la diputada Teresa López sobre el no cumplimiento de las medidas de distanciamiento social en el Príncipe ha originado que el superintendente de la policía local asegure que van a tomar medidas para intentar evitar que vuelvan a producirse situaciones como estas. Esas imágenes están, ha corrido por las redes sociales y eso es un testimonio de lo que no debe ocurrir, pero que tristemente en algunos momentos ha ocurrido. Eso nos va a obligar tanto al Cuerpo Nacional de Policía como a nosotros a tener una presencia permanente en ciertas franjas horarias para impedir que eso vuelva a repetirse. Y el BOCE de esta mañana ha publicado el decreto de la consejera de Hacienda, Economía y Función Pública de fecha 24 de abril de 2020, por el que se aprueban las convocatorias y las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a empresas y autónomos con problemas de liquidez, como ayuda de emergencia para responder al impacto económico del COVID-19 en Ceuta, bajo la denominación de Programa Ceuta Resiste. El boletín oficial de la ciudad autónoma del día de hoy hace público un paquete de ayudas directas dirigidas a autónomos y empresas para dotarlas de liquidez y paliar las consecuencias económicas derivadas del COVID-19. Se va a establecer en 2 líneas básicas. En primer lugar, empresas y autónomos que hayan tenido que cerrar su actividad durante este periodo, aquellos que aún habiendo abierto su negocio corre riesgo debido a las posibles consecuencias, y en tercer lugar aquellas empresas y autónomos cuya actividad corra un peligro grave de continuidad. Para poder solicitarlas tiene que tener domicilio social en la ciudad autónoma, estar de alto en el impuesto de actividades económicas en el régimen de la seguridad social que corresponda y haber realizado la actividad correspondiente al último trimestre de este año 2020 hasta el 14 de marzo. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 30 de septiembre de este año y únicamente a través de la página web de Procesa. El principal objetivo es conseguir la reactivación económica de la ciudad. Precisamente el portavoz del Gobierno se ha referido hoy a esta cuestión, cuya aprobación inicial ya adoptó la Asamblea de la ciudad, mientras Procesa inicia mañana la apertura de la convocatoria, que finalizará el 30 de septiembre, para su periodo de solicitudes con una dotación de 10 millones, de los que 7 los aporta el Gobierno local por las circunstancias excepcionales que se atraviesan y 3 corresponden al programa operativo FEDER. Y este Gobierno estima que estas ayudas a fondo perdido podrán beneficiar a más de 3.700 pequeños empresarios. La solicitud deberá cumplimentarse de manera telemática siguiendo el procedimiento establecido por el gestor de ayuda de Procesa en la dirección web www.procesa.es. Para la concesión de las ayudas se ha establecido un procedimiento urgente y abreviado que responda a la excepcional circunstancia en que se tramitan estas ayudas y a la agilidad que exige dicha tramitación. El Gobierno de la ciudad y el Partido Popular recuerdan que el Gobierno de Pedro Sánchez no transfirió a Ceuta los 7,2 millones de euros del año 2019, pero que este 2020 tampoco. En diciembre de 2019, la delegada del Gobierno, mediante un escrito, se comprometía a que una vez estuviera constituido el nuevo Gobierno,
daría continuidad a los compromisos adquiridos con Ceuta respecto a la desalinizadora y en materia de seguridad y control de la frontera. Según la nota de prensa del Partido Popular, llegados a este punto, solo cabe pensar que la delegada del Gobierno fue muy osada e incauta al firmar esta carta, o que el Gobierno de la Nación engañó tanto a la delegada como al Gobierno de la ciudad y, por ende, a todos los ceutíes. El presidente Juan Vivas ha recordado a Pedro Sánchez que a Ceuta le corresponden transferencias de fondos ordinarios que siempre ha recibido y que no se pueden cortar a su antojo, algo que nunca antes había sucedido. Y la formación política Vox advierte que los hosteleros están al límite y plantea la suspensión de la cotización de los autónomos del sector. Un mes sin actividad por el estado de alarma está al límite y por ello el grupo Vox en el Congreso pregunta al Ejecutivo de Pedro Sánchez si adoptará medidas para ayudar a los autónomos de este sector. La diputada de Vox por Ceuta, Teresa López, es una de los diputados que ha registrado esta interpelación dirigida al Gobierno para conocer si se ha planteado aprobar la suspensión total de la cotización de los autónomos del sector de la hostelería, que en la ciudad autónoma tiene una especial incidencia. Vox subraya cómo los hosteleros temen que su facturación caiga entre un 30 y un 40% en 2020, mientras que el 63% tiene dificultades con las ayudas puestas en marcha por el Gobierno. Señala Vox cómo la inmensa mayoría del sector está formado por autónomos y pequeños negocios y que la situación se hace todavía más difícil si se tiene en cuenta que el 75% de estos autónomos que se acogió a un ERTE, el 8,61% a líneas ICO de financiación y el 3,68% se vio obligado a adelantar sus vacaciones. Los datos también muestran que el 58,96% va a tener que realizar un reajuste de plantilla cuando se reanude la actividad. Apunta Vox para recordar que hace ya más de un mes que muchos establecimientos se encuentran sin ingresos y con la certeza de que serán de los últimos en volver a la normalidad. Además, la formación hace hincapié en que el de la hostelería es un sector con poca liquidez, por lo que se estima que el 50% de los negocios de restauración podría aguantar únicamente alrededor de un mes asumiendo los gastos fijos sin recurrir a financiación. Ante esta situación, Vox pregunta al Gobierno de la Nación si plantea aprobar la suspensión total de la cotización de autónomos del sector de la hostelería y si piensa adoptar medidas para que dicho sector disponga de más facilidades en cuanto a la contratación. Diputada por Ceuta continúa trabajando de forma telemática en la Cámara Baja. Teresa López ha vuelto a criticar la gestión que está realizando el Ejecutivo Central de esta crisis sanitaria y ha reclamado la constitución de un gobierno de emergencia nacional. Lo que queremos es un gobierno de emergencia nacional que sepa gestionar esta crisis sanitaria, pero también la económica que está conllevando esta crisis sanitaria de la mano. Creemos que es necesario ese plan nacional de emergencia sanitaria, económica y de producción. De producción nos referimos a la fabricación urgente de material sanitario y farmacéutico. Vox votó sí a la primera prórroga del estado de alarma, pero no a las siguientes. Según Teresa López, porque el Gobierno modificó las condiciones vía Real Decreto sin hablar con la oposición. Sí comparte la diputada las demandas realizadas por Vivas al presidente Pedro Sánchez, entre ellas las de mantener cerrada la frontera. No podemos permitir que Marruecos siga imponiendo lo que tenemos que hacer en España. Ellos cerraron su frontera antes de que nosotros lo hiciéramos. Nosotros dejamos pasar por nuestra frontera caravanas que venían de Marruecos sin ningún tipo de previsión sanitaria al respecto, de ningún tipo de control. Marruecos hace y deshace y España deja hacer y deshacer a Marruecos todo lo que quiere. Yo creo que España en este sentido tiene que ser firme, tiene que poner sus límites y mantener la frontera cerrada mientras esta crisis sanitaria no esté controlada. En materia económica, lo mismo. En estos días presentaba yo también una interpelación al Gobierno para conocer cómo es posible que el pescado que antes llegaba directamente a través de nuestra frontera ahora esté pasando por el puerto de Tánger, esté llegando a Algeciras sin saber si ese pescado está cumpliendo las condiciones de importación y exportación exigidas por la Unión Europea.
Y también Vox exige a delegación del Gobierno una alternativa inmediata para alojar a los inmigrantes de La Libertad y de Santa Amelia, cuyo mantenimiento está costando 300.000 euros mensuales a los ceutíes. Esta formación política plantea la posibilidad de habilitar la antigua cárcel de Los Rosales para acoger a este colectivo. La formación que dirige Juan Sergio Redondo considera inadmisible que por una decisión errónea de delegación del Gobierno se haya puesto en peligro la seguridad de los vecinos de estas barriadas. Y más cosas, MDIC insta a la delegación del Gobierno a que solicite al Ministerio de Hacienda el aplazamiento de los pagos y autoliquidaciones de los impuestos que siguen siendo gestionados por el Gobierno central. Para MDIC, que la gestión de estos impuestos esté centralizada no significa que los ceutíes no tengan que ser tenidos en cuenta a la hora de retrasar el pago de los tributos. Según dicho partido, todas las autonomías han procedido a través de sus distintos gobiernos regionales a aplazar el pago y la presentación de las liquidaciones de estos impuestos hasta la finalización del estado de alarma. Y las dos organizaciones empresariales, Cámara de Comercio y Confederación de Empresarios, coordinarán la entrega de 2.000 mascarillas para el colectivo empresarial y sus trabajadores. La Cámara de Comercio y Confederación de Empresarios de Ceuta coordinarán la entrega de 2.000 mascarillas que la delegación del Gobierno ha puesto a su disposición para las empresas y trabajadores de Ceuta que están desarrollando actividades esenciales en la actualidad. Al objeto de que lleguen al mayor número de trabajadores y empresas, se entregará una mascarilla por trabajador y por autónomo. La delegación del Gobierno ha confirmado que son reutilizables, lavables y pueden desinfectarse. Las empresas o autónomos interesados deben remitir un correo electrónico a mrespinosa@cámaradeceuta.es, indicando nombre de la empresa o autónomo, nombre del trabajador en caso de ser sociedad, sector o actividad, número de trabajadores que están en activo en la actualidad. Tras esta petición por correo electrónico, se les avisará para coordinar la recogida de las mascarillas solicitadas. Cámara de Comercio y Confederación de Empresarios de Ceuta, siguiendo recomendación y consejo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, quieren recordar que para un uso adecuado de las mascarillas es necesario que ésta cubra por completo la nariz y la boca. La mascarilla no debe tocarse por la parte central cuando esté en uso para evitar la contaminación de la misma. El uso de las mascarillas no exime de una adecuada higiene de manos. Además, se recuerda que la mejor medida de prevención es la distancia social. Y más cosas. El Instituto Social de la Marina ha informado a todas las personas matriculadas en los cursos de formación sanitaria específica inicial que se iba a impartir del 4 al 7 de mayo y de formación básica en seguridad que iba a tener lugar desde el 18 de mayo al 1 de junio, que ambos quedan suspendidos hasta nuevo aviso. Por cierto, que tanto Sanidad Marítima como la hospedería de la Casa del Mar y el bar-restaurante permanecerán cerrados hasta nuevas instrucciones. Y más cosas. Este fin de semana, miembros de OIMACE desarrollaron labores de limpieza y desinfección en la ermita de San Antonio y aledaños, según informa la comisión organizadora del año jubilar. Unas tareas que se complementaron con el refuerzo de las rejas que dan acceso a la ermita. También los mismos operarios procedieron a pintar las rejas de la cancela y arreglaron los desperfectos e instalaron candados de mayor calidad para prevenir robos. Como testimonio de todas estas acciones, la Cofradía de San Antonio nos ha remitido una serie de fotografías que estamos viendo en imágenes. Y pasamos ya al bloque deportivo. Los jugadores ceutíes de Primera División, Hamza y Tuli, los de Segunda, Dani Ramos y Nacho Torres, y el director deportivo de la Federación de Fútbol de Ceuta, José Carlos Ayala, Chito, participaron ayer domingo en la primera de las tertulias virtuales Fútbol desde Casa, organizadas por la Territorial Ceutí para amenizar el confinamiento. Hamza Maimón del Palma Futsal, Sulaimán Hamadi Tuli del Peñíscola, Dani Ramos del Luma Antequera y Nacho Torres del Pozo Ciudad de Murcia, y el director deportivo de Fútbol Sala de la Federación de Fútbol de Ceuta, José Carlos Ayala Chito, participaron en Fútbol desde Casa, un espacio consistente en tertulias virtuales organizadas por la Federación Territorial Ceutí y emitidas por YouTube para amenizar el confinamiento que estamos viviendo por la crisis del coronavirus. A mí me ha tocado vivirlo solo porque la situación en la que estoy, pues bueno, estoy viviendo solo aquí en Mallorca y me ha tocado vivirlo solo. Pero la verdad que de momento lo llevo bastante bien. Intento seguir una rutina diaria,
ser un poco más estricto a lo habitual y eso hace que bueno, sea mucho más llevadero. Intento mantener contacto con familiares, amigos. El club se ha portado genial con nosotros. En el momento que ha visto que había un mínimo riesgo de contagio por continuar los entrenamientos presenciales, nos han mandado a casa. Nos han mandado un plan de entrenamiento individualizado a cada uno, que seguimos. La tarea del equipo decidimos quedarnos aquí en Málaga o en nuestras casas para no poner en riesgo a la familia. En mi caso decidí no bajar a Ceuta por esa razón. Y en Málaga la cosa pues parece que está un poquito mejor. Yo tuve la suerte de poder bajarme la semana que estaba todo un poco más tranquilo, antes de que empezara el confinamiento. Y pues bueno, tuve la suerte de poder bajarme a Ceuta y poder pasarlo aquí con la familia, que se hace todo un poco más ameno. A excepción de Nacho, he tenido la suerte de poderlos entrenar y ahora los veo cómo están entrenando, que ya son verdaderamente profesionales. Los cuatro jugadores también se pronunciaron sobre el futuro de la temporada, ahora paralizada. Personalmente, la verdad que me encontraba genial. Di ese puntito de importancia tanto en el equipo, en la pista, como en el vestuario. Me sentía mucho más cómodo, bueno, me siento mucho más cómodo y la verdad que estaba muy, muy contento por cómo se estaba dando la temporada. Yo de momento tengo contrato y me gustaría seguir en esta liga porque es bastante competitiva, está muy bien organizada, entonces la verdad que es un lujo poder jugar en primera, la verdad. Estaba ese ambiente del vestuario en el que podíamos volver a conseguir otro ascenso, pero bueno, ahora con la incertidumbre de saber qué va a pasar. Un filial que no tenemos ahora mismo ninguna meta, porque estamos a mitad de tabla, ni vamos a ascender ni vamos a descender. Es un poco todo más fácil, por así decirlo. Así que esperemos que la liga se pueda acabar, pero para los equipos de play-off, y si no hay descenso ni nada, pues mejor. Y hoy lunes 27 de abril se cumple justo un año del ascenso en extremis del Club Natación Caballa a la primera división de waterpolo, un regreso a la segunda categoría del waterpolo nacional que no ha sido nada fácil para los ceutíes, que intentaban salir de los puestos de descenso hasta que el coronavirus interrumpió la competición. Tal día como hoy, en Castellón se consumó el ascenso del Club Natación Caballa a la primera división masculina de waterpolo, una temporada después de su descenso. Los ceutíes, entonces dirigidos por Lorena Miranda, se impusieron en la última jornada en la piscina del waterpolo Castelló por 7-10, mientras que su rival directo en la lucha por el ascenso, el waterpolo Elche, caía en Zaragoza ante el Helios por 11-10. Los de Lorena Miranda terminaban la temporada en la segunda posición de la tabla, con un punto más que los ilicitanos, y acompañaban al Helios en el ascenso. Fue una tarde de infarto porque el equipo ceutí fue siempre por delante en el marcador y controló bastante bien su partido, y el Elche iba cediendo en Zaragoza, pero los alicantinos, arropados por un centenar de aficionados que viajaron con el equipo, llegaron a ponerse a solo un gol del Helios en la recta final de su encuentro, por lo que el Caballa vivió ciertos momentos de incertidumbre a la espera de confirmar la derrota de los alicantinos y por fin poder celebrar el regreso a la segunda categoría del waterpolo nacional. El Caballa estaba obligado a ganar y esperar la derrota del Elche, ya que a igualdad de puntos el ascenso habría sido para los ilicitanos por el goal-average particular. Sin embargo, la competición acababa con el Helios como campeón con 49 puntos, el Caballa segundo con 42 y el Elche tercero con 41, ocupando maños y ceutíes las dos plazas de ascenso. La expedición ceutí llegó al día siguiente a Ceuta, donde fue recibida por familiares, jugadores, técnicos, directivos y simpatizantes del Caballa. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, recibió días más tarde al Caballa para felicitar a sus integrantes por su brillante ascenso a primera. Vivas destacó que el ascenso era fruto del buen trabajo realizado por el club de la calle Independencia. Y este sábado 2 de mayo puede ser un gran día para los practicantes del deporte al aire libre. El Gobierno tiene previsto permitir a partir de esta fecha hacer deporte o pasear si no empeora la crisis sanitaria por el coronavirus. Después de casi 50 días de confinamiento, la situación podría permitir por fin un respiro. Me gustaría anunciarles que si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo, como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos. Así anunciaba el pasado sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Ejecutivo permitirá a partir del próximo sábado 2 de mayo las salidas para poder hacer deporte o pasear siempre y cuando la propagación de la pandemia del coronavirus no sufra ningún repunte.
Sería el segundo escenario hacia la desescalada una vez que a partir de este domingo los niños hayan podido salir a la calle. Sánchez pidió a las familias que cuando un adulto salga a la calle con los más pequeños actúen con responsabilidad y máxima seguridad. Si esta prudencia queda corroborada, habrá sucesivas medidas de alivio y una de ellas será a partir del 2 de mayo. Si la propagación sigue contenida, se podría salir a hacer actividades físicas y dar paseos. Ante tal anuncio, la pregunta es qué deportes se permitirán en España, dando por hecho que salir a correr individualmente lo estará. Pero ciclistas, nadadores o surfistas, entre otros deportistas, se están preguntando si podrán volver a su afición o su trabajo en el caso de los profesionales. Según han publicado algunos medios, la referencia podría ser el vecino Principado de Andorra para intuir por dónde pueden ir los tiros. Allí ya se puede correr o pasear en determinados horarios, de 6 a 9 de la mañana y de 7 de la tarde a 9 de la noche, manteniendo 10 metros de distancia con otros deportistas y alejándose a un máximo de 2 kilómetros de casa, además de usar mascarilla obligatoriamente. Y ni el ciclismo ni los deportes considerados de riesgo están permitidos debido a la posibilidad de caídas que no le convienen al sistema sanitario. En cualquier caso, habrá que esperar a ver si la evolución de la pandemia del coronavirus empieza a permitir una vuelta a la nueva normalidad que incluya ya el deporte en la calle. Bien, y momento ya para conocer el tiempo para los próximos 2 días. Mañana martes tendremos intervalos nubosos que se alternarán con soleados. Las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 20 de máxima. El viento soplará de poniente. Y respecto al miércoles tendremos un escenario muy parecido. Cielo encapotado y nublado con temperaturas que variarán entre los 15 y los 20 grados de máxima. Tendremos también poniente. Y la farmacia de guardia para la noche de hoy es Pulla, en Avenida Teniente Coronel Gualtier, número 12. Y hoy comienza el periodo de concurso Tu amigo, un policía nacional, que se mantendrá abierto hasta el 11 de mayo para realizar las entregas de los trabajos. Una iniciativa en la que la Jefatura Superior de Policía Nacional de Ceuta quiere conocer de primera mano qué sentimientos y pensamientos despierta el trabajo policial a través de un dibujo, una poesía, una carta o un cuento. Bien, pues es todo por el momento. Mañana volvemos con toda la información del día. 1 millón de gracias por estar ahí. Como siempre, descansen y buenas noches. Hasta mañana.